García Albiol vuelve a soltar otro de los mantras típicos acerca de la ocupación y ya es uno más de la lista que empiezan a soltar estereotipos y noticias falsas para configurar una serie de ideas conservadoras. Recordemos que García Albiol tenía este cartel electoral en Badalona, limpiando Badalona, sobre los inmigrantes que había en Badalona. Esto en 2015, ¿eh? 2015. No hacía falta la efervescencia de Vox para que el Partido Popular ya tuviera estos discursos racistas. Pero vamos a ver qué ha dicho dentro vídeo. Así es, Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, ha soltado otra de sus perlitas acerca de la ocupación. Veámoslo. El coqueteo con la extrema derecha y con las empresas de desocupación y eso está pasando de moda porque el Partido Popular Europeo está girando hacia la unidad de los demócratas y no hacia la unidad con la extrema derecha. Así que te recomiendo que te lo revises. Ramón, si es extrema derecha, estar al lado de los vecinos para defenderlos frente a una ocupación ilegal, soy el tío de más extrema derecha del mundo. El coqueteo. Así es, y el señor Xavier García Albiol te está vendiendo constantemente que la ocupación es un problema. Pero no solo es Xavier García Albiol, sino que en el PP catalán hacen varias campañas como esta. Mirad. En España, y para responder a esta pregunta, sí que sale más a cuenta ser un delincuente que ser una persona honrada. Pero no solo en esto, sino en infinidad de casos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso que se comentaba al principio, que han ocupado la casa de una señora de 87 años a la que amenazan incluso con no devolverle las cenizas de su marido difunto. Es una absoluta vergüenza. Y esta señora de 87 años está desprotegida mientras los ocupas están protegidos. Decía Gonzalo, efectivamente, hay que echarlos en 24 horas, pero es que España es la anomalía de Europa. Sí, en este caso, la anomalía de Europa. Sí. En Europa, el país que más tarda en desalojarlos son 48 horas, que es Italia. En España, de media, se tarda 20 meses Exacto. en hacer que un desgraciado que te ha ocupado la casa, sacarlo de tu propiedad. Y ese ha sido el problema. En este país empezó, y además es que empezó aquí, empezó en Barcelona, con la señora Colau y el señor Pisarello. Estos son los ideólogos del movimiento Ocupa, porque estos señores que vienen de países donde la expropiación es la norma, sabían que en España era muy difícil empezar expropiando. ¿Y qué se ha acabado haciendo? Pues hacer que la propiedad privada no valga nada. Ocupar se ha romantizado tanto que podemos hablar, y yo, que soy portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mataró, le digo, en Mataró, una ciudad de 130.000 habitantes, tenemos 1.800 pisos ocupados. Es por ello que desde el Partido Popular estamos impulsando un cambio a nivel legislativo para evitar esas ocupaciones ilegales de vivienda. Queremos cambiar el Código Penal y endurecer las penas para aquellas personas que están ocupando de manera ilegal y conflictiva una vivienda, pues no queden en la total impunidad, ¿no? Por ello es importante ese cambio legislativo, endurecer el Código Penal. También a nivel municipal, que los ayuntamientos controlen bien el empadronamiento, que los ayuntamientos asesoren a las comunidades de vecinos que padecen estos problemas, porque vemos como en este municipio, gobernado por el Partido Socialista, lejos de ayudar a los propietarios, el gobierno municipal mira para otro lado, el gobierno del PSC ignora la problemática de ocupación de vivienda, y si hay familias vulnerables que lo están pasando mal, la responsabilidad del ayuntamiento es poner a disposición de esas familias que lo están pasando mal una vivienda social con un alquiler asequible. Los ayuntamientos socialistas no están realizando esa labor, se están ocupando viviendas, en algunos casos por familias vulnerables, pero en otros muchos casos por mafias que se aprovechan del drama humano para sacar beneficio, y por lo tanto vamos a seguir insistiendo, denunciando esta situación que padecen muchos municipios, hoy en Sant Pere, con estas viviendas también ocupadas, y por ello entendemos que es una necesidad, que es una prioridad, que el gobierno no puede mirar para otro lado, y Cataluña se ha convertido en territorio ocupa-friendly. De hecho... De esta manera, tanto el Partido Popular como Vox intentan generar un problema que realmente no existe para generar unos estrechos lazos con formaciones de ultraderecha, como puede ser Desocupa, que debería estar ilegalizada. Es por ello que quiero que veáis este vídeo de Adriana, que si no la seguís, os recomiendo que la sigáis porque hace un contenido muy guapo desmontando todo esto. Os voy a poner un vídeo acerca de la ocupación y cómo le chapan la boca directamente a García Albiol con datos y auténticas realidades. Vas a comprar el pan y te ocupan la casa. Todo el mundo habla de ello, pero a nadie le ha pasado, ¿no? Básicamente porque es mentira.
Para entender qué es la ocupación hay que entender el término. Y para ello hay que diferenciar entre allanamiento de morada y usurpación. El allanamiento de morada protege la primera vivienda. Pero no solo eso, porque lo que está protegiendo es la morada. Y es que las viviendas vacacionales, segundas viviendas, también son moradas. Por lo que no puede ocuparse una segunda vivienda. Y es que el ordenamiento jurídico determina que es morada todo espacio donde un propietario pernocte o guarde pertenencias. Por lo que las segundas viviendas, la primera vivienda, incluso una tienda de campaña o una habitación de hotel son moradas. Y en todos estos casos hablamos de un delito de allanamiento de morada, un delito grave que conlleva la actuación inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y conlleva una pena de 2 a 4 años dependiendo de si se ejerce violencia o intimidación. O sea que no se puede ocupar ninguna de estas propiedades. En todos estos casos la actuación es inmediata y no tienes que denunciar ni en 24, ni en 48, ni en 52, ni en 13 horas. Da igual el tiempo que tardes en denunciar. Por otro lado, tenemos el delito de usurpación. En un delito de allanamiento de morada, el bien jurídico protegido es el derecho a la vivienda, mientras que en el delito de usurpación, el bien jurídico protegido es la propiedad. La usurpación es la intromisión en un inmueble vacío, que está en desuso. Y aquí es donde sí se puede producir una ocupación. Y por un lado habría que diferenciar un bien inmueble de una persona privada, que tenga una casa en un pueblo que no utilice y sufra una ocupación. Y por otro lado tenemos las típicas casas que están en completo desuso, que no tienen muebles, que suelen estar tapiadas, que no tienen ni luz ni agua, que es donde se produce el movimiento ocupa tradicionalmente conocido como tal, que aunque no tenga una regulación legal, o sea, este término no existe legalmente, pero sí se utiliza de manera coloquial. En este último caso hablamos de casas que no pertenecen a personas, sino a personas jurídicas, es decir, bancos u otra clase de entidades. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues va a depender si hablamos de una persona física o de una persona jurídica. Esto es debido a que se pueda aplicar la modificación de la Ley 5/2018. Por esta modificación, en determinados casos, se puede aplicar lo que se conoce como un desahucio exprés, que es para conseguir una recuperación inmediata de la vivienda que ha sido ocupada. Y en su defecto, si es una persona jurídica, hay que recurrir a la vía civil ordinaria, que es un proceso que se dilata más. Estos dos últimos procesos son mucho más lentos que lo que sería un allanamiento de morada, pero no son realmente procesos que se deban de dilatar tanto. Esto no ocurre porque tengamos un ordenamiento jurídico que no se esté aplicando o que no sea eficaz, sino que cuando hay que acudir a un juzgado todos los procesos son mucho más lentos, pero en cualquier tipo de delito. Y esto es porque los juzgados están normalmente colapsados. En definitiva, que no te pueden ocupar una casa, ni una segunda vivienda, ni cualquier propiedad que tú utilices. Y aunque sea una casa que no utilices, si eres una persona, que entiendo que eres una persona y no una persona jurídica, el proceso va a ser mucho más fácil. También hay que decir que es que las personas jurídicas a veces ni denuncian. También decir que los ocupas no adquieren ninguna clase de derecho por una propiedad adquirida de manera ilegal. Obviamente no puedes entrar dentro a pegarles leches hasta que salgan, como comprenderás, pero independientemente de que paguen la luz o la comunidad o lo que sea, no adquieren ninguna clase de derechos sobre esa propiedad. Ahora, hablemos de los datos de ocupación. En primer lugar, hay que decir que el 90% de las ocupaciones se producen en casas vacías, propiedad de personas jurídicas. Y si tu preocupación es esta en la vida, pues, no sé, búscate un hobby, apúntate a pilates, léete un libro, haz algo. Por lo que es una auténtica excepcionalidad que se trate de ocupar una vivienda de una persona. Y en su caso, el desalojo es inmediato. Las probabilidades de que traten de ocupar tu casa son prácticamente nulas, mientras que en España se producen más de 100 desahucios al día y la cifra sigue aumentando. De hecho, por ejemplo, en el año 2021 se produjeron 41.359 desahucios y un total de 230 delitos de allanamiento de morada. 230. Es cierto que con posterioridad a la pandemia subieron las denuncias por esta clase de delitos, como es evidente por la falta de acceso a la vivienda. Pero resulta que las cifras ya han descendido. En España hay 26 millones de viviendas. Las denuncias que se pusieron en el año 2022 por esta clase de delitos fueron 16.700, lo que representa un 0,06 de las viviendas del país. Y de hecho, en el año 2023 bajaron un 8,8%. Es decir, que no es solo que no haya una alerta con esta clase de delitos, sino que encima están descendiendo. ¿Sabéis lo que sí ha aumentado? Las ganancias de todas las empresas de seguridad. Empresas que, por cierto, también participan en la creación de bulos. Securitas Direct aumentó en un 80% sus beneficios, llegando a una cifra histórica. Y luego tenemos a empresas fascistas como Desokupa con unas ganancias de 900.000 euros. Esto es una absoluta vergüenza. Los ciudadanos tenemos que dejar de creer en hechos que son absolutamente falsos y además demostrables.
Es absolutamente normal que Ana Rosa, con más de 40 pisos turísticos de lujo, se tire 4 horas hablando de la ocupación cada día. Pero no podemos creer en bulos que solo están encaminados a generar miedo a la población y sobre todo a sacar rendimiento económico. Estamos muy entretenidos hablando de la ocupación en vez de hablar de los precios de los alquileres que se están duplicando. Lo que pagas ahora por una habitación en un sótano es lo que pagabas antes por una casa entera. Y no es por medidas de ningún ente estatal, se llama especulación. En un momento en el que los extranjeros son los únicos que se pueden permitir comprar una casa en nuestro país. Y como he dicho antes, las probabilidades de que te ocupen una casa son prácticamente nulas. Lo que no son nulas son las probabilidades de que te desahucien. 100 desahucios al día y la cifra sigue aumentando. Así que menos hablar de hechos absolutamente ficticios y más salir a la calle a protestar por una vivienda digna. Ya lo habéis visto. Así es la auténtica realidad. Pues no solo con ello, sino es que además tenemos que plantearnos por qué cree la gente que la ocupación, que la inmigración está siendo un problema. Sube el precio del alquiler, pero el problema es la ocupación. Creo que además nos tenemos que plantear que la izquierda, y debemos decirlo frontalmente, somos los primeros que estamos en contra de la ocupación. Entendemos que la ocupación es una consecuencia de un sistema denigrante que condena a la precariedad a muchas familias trabajadoras y que no tienen otra alternativa. Evidentemente hay casos en los que sí que existe la ocupación, evidentemente, pero la otra cara de la moneda son los desahucios. Y hace 10 años veíamos muy claramente que los desahucios eran un problema. Hoy nadie habla de ello. El precio de la cesta de la compra sigue subiendo. ¿Y tu problema son los inmigrantes y la ocupación? ¿De verdad? ¿No puedes comprar el puto pan y tu problema es el inmigrante? ¿No llegas a fin de mes y tu problema es la ocupación? ¿Que no has visto nunca una en tu vida? Tú estás más cerca de estar desahuciada y de ser una ocupa que de tener 7 u 8 casas. A ver si nos vamos enterando ya. Pero bueno, está bien que haya creadoras de contenido como puede ser Adriana, que le dan a García Albiol en toda la jeta, metafóricamente hablando, por supuesto, y que desmienten con datos y realidades mantras que nos quieren meter en la cabeza. Enemigos de mentira que nos quieren meter en la cabeza. Pero bueno, yo me voy a ir marchando y si queréis más contenido como este, solo me tenéis que dejar un comentario, os podéis suscribir, podéis comentar, podéis compartir el canal, podéis hacerme una pequeña aportación también si queréis. Y yo me marcho ya. Salud y libertad.